Entonces, la anterior clase hicimos una digamos, revisión muy, no corta, pero tampoco precisamente muy profunda, de los modelos atómicos. Eso para empezar a explicar por qué la electricidad se comporta como se comporta. Así que vamos a continuar con ello. Vamos a empezar con algo más estructurado. Si ustedes se fijan, las presentaciones que voy a utilizar están basadas en el Serway. Así que todo lo que se ve acá está en el libro. Sin embargo, voy a utilizar algunas cosas de apoyo. Así que no se sorprendan que cambie de una a otra presentación en medio de la clase. Bien, lo que vimos es que debido a las experiencias, a los experimentos que se hicieron desde la antigüedad, se determinó que existían dos tipos de carga eléctrica. La determinación de esos dos tipos de carga eléctrica es bastante interesante, porque quien les dio el nombre de positivos y negativos fue Benjamin Franklin. Supongo que ustedes ubican a Benjamin Franklin, ¿no? Uno de los próceres, pongamos así, de la independencia americana, norteamericana. Y él hizo muchos experimentos con electricidad. El más conocido, debido a su peligrosidad, era el de un volador al que estaba atada una llave y que funcionó como un pararrayos, ¿no? Entonces, ese experimento, por ejemplo, que fue uno bastante, como les digo, peligroso, riesgoso, es el más conocido de los experimentos de Franklin. Pero él hizo muchos experimentos sobre el comportamiento eléctrico de la materia. Él vio que la materia se comportaba de cierta forma y gracias a ese comportamiento él determinó que tenían que existir cargas positivas y cargas negativas. No conocía su naturaleza, no sabía cómo eran esas cargas positivas o negativas. Se tuvo que esperar, Franklin es más o menos de 1700 y algo, al final de 1700. Ya vamos a ver ahorita exactamente de qué época es. Y nosotros tuvimos que esperar hasta 1800, 1900, muy cerca, 1900, 1900, como tal, para determinar cuáles eran estas cargas, ¿no? De todas formas, como nosotros ya estamos aprendiendo de todo lo que ellos aportaron, entonces nosotros ya podemos asumir ciertas cosas. Entonces, existen dos tipos de carga eléctrica, las llamamos positivas y negativas. A los electrones se les asocia una carga negativa y a los protones una positiva. Eso significa que de los modelos que hemos visto o hemos hablado la anterior clase, los elementos, las partículas elementales para nosotros en electromagnetismo van a ser simplemente los electrones, los protones y los neutrones. No vamos a hablar de elementos más pequeños como los quarks, ¿no? Que mencionamos al final de la clase. Entonces, para nosotros esos son esas son las cargas fundamentales. Gracias a esas partículas nosotros tenemos el fenómeno electromagnético. ¿Okay? Bien. Una de las cosas que también Franklin concluyó era que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Nuevamente, estas experiencias no eran desconocidas. De hecho, nosotros las podemos vivir, y especialmente en esta época del año, casi todo el tiempo. Vamos a ver una pequeña animación. Los que han hecho laboratorio el anterior semestre no deben estar familiarizados con estas simulaciones. Vamos a utilizarlas tanto como apoyo en la clase y también en algunos laboratorios, porque algunas simulaciones están hechas solo como demostración como esta, y otras, que vamos a ver más adelante, están diseñadas de tal forma que podemos utilizarlas como un instrumento de laboratorio.
Así que estos no son solamente simulaciones con las que podemos jugar. Yo les aconsejo que ustedes entren a la página de estas simulaciones. Esta es una de las páginas, ¿no? Existen muchas, pero esta es una de las que más vamos a usar. PHET. PHET es un grupo de trabajo de la Universidad de Colorado. Entran a las simulaciones, tienen de varias áreas de la ciencia y también de la ingeniería, tienen química, tienen biología, tienen otras cosas. Bueno, yo solamente voy a trabajar con las de física y jueguen con estas simulaciones. Como les digo, en el laboratorio, en algunas de las prácticas vamos a usar algunas de estas simulaciones porque son bastante óptimas para ese trabajo, pero ustedes jueguen con todas las que puedan, ¿de acuerdo? Bien, esta es una simulación en la que tenemos a John Travolta parado sobre una alfombra y una de las cosas que podemos hacer es frotar el pie. Fíjense que al frotar el pie de John Travolta contra la alfombra, John Travolta se carga negativamente. Si él se pone en contacto, se descarga. Esta es una experiencia conocida desde la antigüedad, obviamente, y que nosotros la podemos experimentar. Debido a la fricción, al frotamiento con la alfombra, el cuerpo se carga negativamente. Aquí podemos ver que ese es el tipo de carga. En el momento en el que se pone en contacto con otro material, entonces se descarga. Este tipo de experiencia se la conocía. Se los conocía y se los conocía bien, pero no se pudo explicar la razón de que este fenómeno ocurra de esta forma. Ok, entonces empecemos a hablar un poquito sobre el experimento de Franklin. Franklin lo que hizo fue tomar dos materiales, una barra de hule, de goma sólida, y una barra de vidrio. ¿Ok? Bien. Las frota exactamente igual que el pie de Travolta con la alfombra, las frotó con una seda y colgó una de las barras de hule desde un punto de forma de que no tuviera interacción, o sea, no estuviera firmemente sujeta, ¿no? Que estuviera en una cierta posición, pero tuviera movimiento. Y acercó la barra de vidrio. Al acercar la barra de vidrio, lo que observó, perdón, un momentito, por favor.
Ok, perdón, disculpas, esa fue una llamada urgente que estaba esperando, lo siento. Bien, entonces, lo que él observó es que cuando ponía cerca la barra de vidrio a la de hule, ambas se acercaban. Eso significa que entre estos dos objetos existía una fuerza de atracción. Si él acercaba a la barra de hule otra de hule también cargada, ambas barras se repelían. Por lo tanto, había una fuerza que las alejaba una de la otra debido a las características del material. Benjamin Franklin concluyó que en un caso, en el caso del hule, el hule estaba cargado de cierta forma y el vidrio estaba cargado de una forma opuesta. Y que en el caso de enfrentar el hule con el hule, lo que tenían eran dos cargas exactamente iguales y que por lo tanto las cargas iguales se repelían y las desiguales se acercaban. Él simplemente lo que hizo fue decir, bueno, entonces si son dos tipos de cargas, podemos llamar a una positiva y a la otra negativa. Esa denominación es gracias a Franklin y es básicamente para poder identificar ambas y obviamente nos ha ayudado a desarrollar toda la teoría electromagnética, por lo tanto no era inadecuada y por eso se la mantiene como tal. ¿Okay? Entonces, bueno, esta experiencia lo que le dijo era básicamente eso. Existen cargas que son iguales entre sí y cargas que no son iguales entre sí. Y gracias a esa igualdad o desigualdad vamos a tener fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. La anterior clase ya les había mencionado que esa era una diferencia bastante grande con la fuerza gravitacional. En la fuerza gravitacional solamente existe una fuerza de atracción. No va a existir dos cuerpos con masa que tengan o que experimenten debido a la presencia solo de los cuerpos una fuerza de repulsión. Ellos van a sentir siempre una fuerza de atracción. Entonces, esa ya era una diferencia con lo que se sabía sobre la naturaleza de la fuerza gravitacional. Bueno, justamente debido al experimento de Franklin y a otros posteriores, se pudo ver que existen varias formas de cargar los cuerpos. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito sobre cómo son esas formas. Una de las cosas que Franklin también concluyó fue que existe lo que llamamos la ley de conservación de la carga. La carga se conserva, no se crea, no se destruye, solamente se conserva. Eso significa que cuando nosotros cargamos un cuerpo, lo que estamos haciendo es transferir cierta carga a ese cuerpo o desde ese cuerpo. No es que debido a la forma de carga del cuerpo se crea algo de esta carga. No hay forma de crear una carga eléctrica, solamente podemos transferirla de un objeto a otro. Lo interesante es el proceso, que no solamente es por transferencia física como tal. La más obvia, la que nosotros experimentamos, otro de los que se llama de las experiencias cotidianas de electrostática es básicamente lo que ocurre con el pene y el cabello en un momento como este. Recalco que este tiempo del año, esta estación, para nosotros es óptima para experimentar fenómenos de electrostática por la sequedad del ambiente. Entonces, si nosotros nos peinamos con un peine de plástico y luego acercamos el peine a un montón de papelitos, pedacitos de papel,
ustedes van a ver que los pedacitos de papel se pegan al peine. ¿Ok? Entonces, todas estas experiencias son fáciles de observar gracias a la carga por fricción. Una de las formas de cargar un cuerpo es por frotamiento, ¿no? Por contacto. Algo que también es interesante es la naturaleza de la carga eléctrica. Fíjense que si nosotros hablamos de los experimentos de Franklin en 1760 y tantos, 70 y tantos, Millikan en 1909, casi 2 siglos después, descubrió una propiedad de la carga eléctrica que es muy importante. La carga eléctrica no es continua, o sea, no es como si yo tendría un vaso de agua y la carga eléctrica sería, digamos, el agua, y yo puedo traspasarla de un lugar a otro en forma continua. O sea, puedo traspasar un tercio del vaso o puedo traspasar un quinto del vaso a otro vaso. La carga no se comporta de esa forma. La carga es cuantizada. Son cantidades enteras. O paso 3 electrones o paso 10.000 electrones, pero no puedo pasar 3.5 electrones. O no puedo cargar un objeto con 2.5, ya, le daremos la cantidad. Sí, como tal, electrones es nuestra carga fundamental, así que la vamos a usar como tal. No existe esa posibilidad, solamente podemos transferir cargas eléctricas enteras. O pasamos 3 electrones o pasamos 4 electrones, pero no podemos tener 3.2 electrones en un cuerpo y el resto de ese electrón que quedaría en el otro cuerpo. La carga eléctrica es discreta, nosotros la llamamos cuantizada. El concepto de cuanto justamente sale de eso. Son bloques enteros de carga eléctrica. ¿Okay? Por eso es muy fácil de imaginar que los electrones son bolitas, por ejemplo, ¿no? O son objetos sólidos, porque si nosotros manejamos objetos sólidos es fácil de entender. O tengo 3 manzanas en una caja, o mejor no, 3 bolas de billar en una caja, o tengo 4 bolas de billar en una caja. Es difícil tener 3.5 bolas de billar en una caja. Con las manzanas sí se puede, ¿verdad? Pero con las bolas de billar no tanto. Entonces, es fácil identificar a los electrones y a los protones como objetos sólidos justamente porque son discretos, porque la carga está cuantizada. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante. Los electrones no se van a dividir. La carga eléctrica no se divide. Son como objetos sólidos que pasan de un lado a otro. Tenemos 800 bolitas, pero no tenemos 800.2 bolitas. ¿Ok? Bien. Eso significa que cualquier cuerpo va a estar cargado de esta forma. La carga en un cuerpo va a ser el número de electrones que tenga el cuerpo por la carga del electrón, donde n siempre es un entero. E es la forma en la que nosotros vamos a escribir la carga fundamental. Esta es una constante y es como tal, es una constante universal. El valor de esa carga en valor absoluto es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, donde coulomb es la unidad fundamental de la carga en el sistema internacional. Ahora, si ustedes se fijan acá, podemos ver que el coulomb es una unidad muy grande, ¿no? Porque el electrón tiene una carga en coulombs muy pequeña, muy pequeña. Así que es muy común utilizar submúltiplos
de Coulomb. Trabajar con microcoulombs, nanocoulombs, picocoulombs, porque estas son unidades muy grandes a comparación del valor asignado a estas cantidades fundamentales. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a simbolizar por E la carga fundamental. La carga fundamental es la carga del electrón. En valor absoluto está dada por este número. Si es que esa carga es la de un electrón, entonces la carga es menos este valor. Si hablamos de protones, tenemos exactamente la misma carga, pero como tiene una naturaleza opuesta, entonces es más la carga del electrón. Desde ahora en adelante, cuando nosotros veamos un negativo, significa que estamos hablando de objetos cargados negativamente, con un exceso de electrones. Si hablamos de cargas positivas, estamos hablando de cuerpos cargados más bien con una deficiencia de electrones, cargados con un exceso de protones. Vamos a hablar un poquito sobre eso de exceso de protones. Esa ya es una cosa más interesante. Veamos entonces esta pregunta rápida. Léanla y respóndanla. Tres objetos se acercan mutuamente. No conocemos la naturaleza de esos objetos, pero sí su comportamiento. Cuando los objetos A y B se acercan, se repelen. Y ya sabemos más o menos cómo son. Cuando los objetos B y C se acercan, también se repelen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Las opciones son: los objetos A y C tienen cargas del mismo signo. Los objetos A y C, segunda opción, tienen cargas de signos contrarios. Los tres objetos tienen cargas del mismo signo. Uno de los objetos no tiene carga. Y finalmente se deben realizar experimentos adicionales para determinar el signo de las cargas. ¿Qué opinan? Ya todos han leído eso, ¿no? No, ok. Ok. Tenemos... A ver, Wendy. El inciso C, Inge, que los tres tienen la misma carga. Ok. A ver, Brian. El inciso C, Inge, igual, que los tres tienen la misma carga. Ya. Mauricio. El inciso B, Inge, que la A y C son diferentes. Ya. Keila. El inciso C, Inge, que los tres tienen la misma carga. Ok, entonces veamos. Aquí tenemos una respuesta diferente a las demás. Ouch, ese es otra vuelta. Ya, ok. A ver, empecemos por la respuesta diferente. Mauricio, explícame por qué sacas esa conclusión. Nos dice que el objeto A y B, cuando se acercan, se... Ah, no, perdón, Inge. No, leí mal. Inciso C. Ok, bien, entonces todos están de acuerdo en que son, bueno, es el inciso C. Podríamos concluir, digamos, que el inciso A también es correcto, ¿no? Los objetos A y C tienen cargas del mismo signo. Si A y B se repelen, significa que ambas tienen el mismo signo. Si B y C también se repelen y B tiene el mismo signo de A, entonces C tiene que tener el mismo signo de A. ¿Ese qué es? Es una...
En lógica matemática tiene un nombre eso. Transitividad. Ponens, no me acuerdo exactamente el término, pero esa es una deducción lógica, de lógica matemática. Si es que dos elementos son iguales a uno tercero, entonces son iguales entre sí. Ok. Bien. ¿Alguna otra opción más fuera de, digamos, el inciso A y el C? ¿Qué opinan del inciso E? Se deben realizar experimentos adicionales para determinar el signo de las cargas. Hasta ahora nosotros sabemos que las cargas son iguales. Los tres objetos tienen cargas. Básicamente con lo que nos dan, con la información que nos dan, ¿es suficiente para conocer el signo o solo podemos saber que tienen el mismo signo? ¿Qué opinan? Paul. Solo podemos decir que son el mismo signo, pero en ningún momento podemos confirmar si es negativo o positivo. Ok, perfecto. ¿Y se les ocurre algún experimento para poder confirmar si son positivos o negativos? A ver, piensen un poco en ello. ¿Tendrían la posibilidad en este momento de hacer algún experimento fácil y rápido para determinar el signo o no? A ver, vamos a ver eso la siguiente, bueno, dentro de un rato, si es que se les ocurre, o si no, la siguiente clase. Bien, hablemos un poquito de los materiales. Si nosotros hablamos de que existen cargas debido a que son partículas fundamentales en los átomos y los átomos componen absolutamente todos los materiales, entonces tenemos que saber cómo son los materiales con los que estamos trabajando. Okay, entonces, vamos a diferenciar los materiales eléctricos en dos conductores. Bueno, en realidad tienen más categorías, ¿no? Vamos a trabajar con dos, pero vamos a mencionar otras dos en este momento. Primero vamos a tener los conductores eléctricos. Cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier práctica eléctrica, o sea, si nosotros desde chiquitos hemos intentado conectar un equipo a la red domiciliaria o cualquier cosa, yo me imagino que las personas que los cuidaban, sus papás o cualquiera, sus hermanos mayores, alguien que los veía hacer algo, me imagino que en algún momento le dijeron, un rato, eso es un buen conductor eléctrico. Entonces, ¿qué son los buenos conductores eléctricos? ¿Qué es un conductor eléctrico? Los conductores eléctricos son materiales en los cuales algunos electrones son electrones libres. Los metales son conductores eléctricos, típicos conductores eléctricos. Los átomos de los metales, si ustedes recuerdan química de colegio, tenían muchos electrones. O sea, el número atómico de los metales no era pequeño, ¿no? Eso significa que existe una cierta fuerza o sea, lo que nosotros hemos visto hasta ahorita, gracias a Franklin, es que si tenemos cargas positivas y cargas negativas, entre esas dos formas de cargas van a existir fuerzas de atracción. Y en la anterior clases vimos que los modelos atómicos nos dicen que existe una región pequeña en el centro del átomo donde están acumuladas las cargas positivas. Y existen regiones externas, nubes electrónicas, donde están acumuladas las cargas negativas. Y en medio hay espacio, vacío. Eso significa que tenemos carga positiva en un punto, carga negativa en otro punto. Debido a esa conformación, tiene que existir fuerza atractiva entre esas cargas. Pero, si nosotros tenemos muchos electrones, eso también lo saben de química, eso, por ejemplo, nos lo aclaró la anterior clase. Ahorita no me acuerdo exactamente quién fue, no sé si era Abdul o Diego, no me acuerdo quién fue.
pero alguien nos aclaró que los átomos tienen una capacidad de, digamos, de poder tener electrones en sus diferentes capas máxima, ¿no? O sea, vamos a tener en cada capa una cierta cantidad de electrones. Si, digamos, tenemos un átomo en el que tenemos muchos electrones y sabemos que en la primera capa pueden haber solo 2, en la siguiente capa pueden haber solamente 3, en la siguiente capa van a haber, digamos, 4. Hasta ahí son 3 capas, tendríamos 2 más 3, 5 más 4, 9 electrones. Pero ¿qué tal si nuestro átomo tiene, qué sé yo, digamos 32 electrones? Eso significa que vamos a tener muchas capas y los electrones cada vez se van a repartir más distantes al núcleo del átomo. Una de las cosas que vamos a ver ahorita es que la distancia cuenta para la fuerza eléctrica. Es a mayor distancia, menor fuerza eléctrica la que se siente. Así que, si nosotros tenemos electrones en capas distantes al núcleo, esos electrones van a sentir una fuerza eléctrica débil. Y por lo tanto es fácil sacarlos de su lugar. A esos electrones se les llama electrones libres. Y debido a que los metales tienen muchos electrones, tienen electrones libres. Esos electrones se los llama libres porque con una simple fuerza externa pueden ser desplazados del átomo y se van a mover libremente dentro del material. Gracias a eso, el material es un buen conductor. Si nosotros aplicamos un pequeño campo, ya estoy introduciendo otro concepto, pero no me queda otra, si aplicamos un pequeño campo eléctrico sobre el cuerpo, estos electrones van a sentir la fuerza necesaria para empezar a moverse en el objeto. Cuando nosotros vemos un material en el que eso ocurre, entonces estamos hablando de un buen conductor eléctrico. Si eso ocurre con ciertos materiales, obviamente vamos a tener lo contrario, ¿no? Bueno, acá nos aclaran un poquito lo que les he explicado. Aquí nos dicen los electrones libres no están vinculados o ligados a los núcleos atómicos. Eso no es tan cierto. Sienten fuerza. Tienen que tener una fuerza de enlace con el átomo, porque si no, no estarían ahí. Pero esa fuerza es tan pequeña que la podemos considerar despreciable. Por lo tanto, se mueven libre a lo largo del material. Eso de la libertad del movimiento de los electrones, cuando hablemos de corriente eléctrica vamos a ver que no es tan libre, ¿no? O sea, si ustedes se quieren mover a lo largo de una calle en la cancha, digamos, van a la cancha en un día de cancha y ustedes tratan de moverse libremente, no lo van a poder hacer porque tienen un montón de gente en medio. Entonces, más o menos, esa es la dinámica que ocurre en un conductor. Los electrones se pueden mover, ustedes pueden pasar y pueden tratar de ir lo más rápido posible, pero la realidad es que su movimiento va a depender de su interacción con el resto de las personas en ese pasillo de la cancha, ¿no? Entonces se mueven con una relativa libertad a través del material. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de conductores estos? Y ya pueden ver algunos que son muy utilizados dentro de los circuitos eléctricos. Por ejemplo, el cobre, ¿no? O sea, utilizamos cables con cobre, hechos de cobre. Cuando hablemos de resistencia, vamos a ver por qué utilizamos el cobre en los cables. Bueno, una de las características es esta. Cuando se carga un buen conductor, la carga se distribuye fácil y rápidamente sobre toda la superficie del material. Estamos estudiando en esta parte, si recuerdan la anterior clase, estamos viendo electrostática. Solamente analizamos situaciones de equilibrio. Eso significa que no vamos a analizar el tiempo entre que nosotros aplicamos o empezamos a producir, digamos, la carga
a generar la carga en el conductor hasta el momento en el que llega el estado de equilibrio. Directamente vamos a analizar el estado de equilibrio. Y eso con un conductor es fácil porque el estado de equilibrio llega muy rápido. Tarda muy poco tiempo en llegar a ese estado. Bien, entonces, si tenemos conductores, vamos a tener, tenemos buenos conductores, vamos a tener malos conductores. A esos conductores los vamos a llamar aislantes eléctricos. También se los llama dieléctricos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, los aislantes eléctricos son materiales dieléctricos. Y esos son materiales en los que los electrones están más cerca del núcleo y por lo tanto la fuerza entre el núcleo y los electrones es mayor. La fuerza que se necesitaría para que esos electrones sean desplazados del átomo tendría que ser mucho más grande. Y por lo tanto los electrones no son libres. En los dieléctricos los electrones están ligados fuertemente a sus núcleos. ¿Cuáles son ese tipo de materiales? El vidrio, la goma, la madera. Si nosotros aplicamos un campo eléctrico a estos materiales, van a tener exactamente, van a sentir exactamente lo mismo que sentiría un pedazo de cobre. La diferencia es que sus electrones están fuertemente ligados a los núcleos y por lo tanto no se pueden desplazar. El hecho de que tengan que sentir lo mismo, pero que la fuerza sea mayor, hace que se comporten de una forma muy especial, que también vamos a revisar un poco más adelante. Eso significa que como no tenemos electrones libres, la carga no se va a mover a otras regiones del material. Los electrones se van a desplazar un poco, pero no se van a mover a otras regiones del material. Eso es importante. Existen materiales que se llaman semiconductores. Los semiconductores son materiales que tienen características de conductores, pero también de dieléctricos. Entonces, están en medio y se pueden comportar como conductores bajo ciertas condiciones y como dieléctricos bajo otras condiciones. Los típicos materiales semiconductores son estos dos. ¿Los reconocen? ¿Qué son? ¿Cuánto de química nos acordamos? ¿Cuál es el primer material? Silicio y germanio. Exacto, silicio y germanio. El silicio es uno de los elementos más utilizados en la construcción de chips electrónicos de computadora. Y bueno, eso de teléfonos celulares y sistemas de audio porque utilizan chips electrónicos, ¿no? Y todos están construidos por silicio. Y lo interesante del silicio es que es uno de los elementos más, que se llama más comunes en la Tierra, ¿no? Es una arcilla, ¿ok? No es una arcilla, es la componente de una arcilla, ¿no? Es parte de una arcilla, es parte de la tierra. Obviamente no es que, bueno, pueden salir al jardín y sacar un poco de tierra y listo, ¿no? Con eso hacemos los chips. No, obviamente no, porque se tiene que purificar y etcétera, etcétera. Tienen que tener cierto tipo de condiciones más que son muy especiales. Pero de hecho, el silicio, que es uno de los elementos más comunes en la Tierra, no en el planeta solamente, sino en la Tierra, es lo que se utiliza para el funcionamiento electrónico de las computadoras, de los chips. ¿Ok? Bien. Entonces, los semiconductores van a tener las propiedades de un conductor bajo ciertas condiciones y las de un aislante bajo otras condiciones. Existen algunos materiales que se llaman superconductores. Los superconductores, por ejemplo, son dieléctricos que con temperaturas muy bajas se comportan como conductores. Perfecto. ¿Okay? Entonces, el material también, depende del material el comportamiento eléctrico
que vayamos a considerar. Obviamente, en esta materia no vamos a hablar vamos a estudiar qué es lo que pasa en el silicio. No, porque nuevamente se comporta de esa forma bajo ciertas condiciones y nosotros vamos a estudiar la forma general, la teoría general electromagnética. Nos vamos a basar solamente en conductores y en dieléctricos. Bien, ahora sí, vamos a hablar de la forma en la que se carga un cuerpo. Hace un rato hemos visto una frotación por contacto. Para eso voy a necesitar este apoyo. Acá. Tenemos tres formas de cargar un objeto. La primera es por fricción. Por lo general, esa fricción es con una tela o con una piel, ¿no? Puede ser lanita. En ese caso, lo que estamos haciendo es transferir los electrones de un material, de nuestra alfombra, al otro cuerpo. Exactamente lo que pasaba con Travolta. Travolta frota la alfombra, los electrones de la alfombra son transferidos al cuerpo de Travolta. Esa es una carga por contacto. ¿Y qué pasa si no están en contacto los objetos? Bueno, la otra forma es por conducción, ¿ok? Que sería la segunda posibilidad de Travolta. ¿Dónde está? Acá. Entonces acá nosotros transferimos nuestros electrones y Travolta es un objeto cargado. Ese objeto cargado, bueno, en este caso está en contacto con la perilla, ¿no? Pero si no estaría en contacto, debido a que él está cargado negativamente, va a tener una reacción en la perilla. Entonces, esa es la segunda forma de cargar un objeto, por conducción. Puede ser sí, lo pondremos en contacto porque la inducción es sin contacto. ¿Okay? Entonces los ponemos en contacto y lo que tenemos es un flujo de carga debido a que tenemos un exceso, en el caso de Travolta, que es el mismo que nos muestran en la figura acá, a otro objeto al que se transfiere ese exceso. Entonces tenemos dos formas de carga hasta este momento. Y la tercera es por inducción, que es la que vamos a estudiar en detalle ahorita. ¿Cuál es la carga por inducción? Esta es la que vio bueno, no necesariamente, pero podría haber tenido el mismo efecto Benjamin Franklin. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una carga por inducción? Tenemos un objeto neutro. Este es un objeto neutro. Fíjense que aquí tenemos cargas positivas y negativas repartidas de forma aleatoria en todo el cuerpo. ¿Sí? Un cuerpo neutro como nosotros, como, qué sé yo, cualquier objeto que tengamos en estado de equilibrio, tiene la misma cantidad de electrones que la misma cantidad de protones, ¿no? O sea, tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Todos los átomos en esos cuerpos están en equilibrio. No hay exceso de ninguna carga. Si nosotros tomamos una varilla cargada, ¿sí? Por ejemplo, la varilla de hule frotada con una tela, y la acercamos a este objeto, y este objeto es un conductor. Vamos a hablar de conductores como tal. Si acercamos el objeto cargado a un conductor, va a existir entre estas dos partículas, o si quieren, entre las tres partículas, van a aparecer fuerzas. Ya sabemos que si hablamos de cargas, las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Eso significa que los electrones en el conductor van a sentir una fuerza de repulsión debido a los electrones en la varilla de hule. Si esos electrones son libres, se pueden mover. No hay nada que los mantenga en un lugar.
Y si sienten una fuerza de repulsión, debido a la segunda ley de Newton, se van a mover. Por lo tanto, esos electrones se van a desplazar en el conductor, dejando en esta región solamente una carga positiva. Esa es una forma de cargar el cuerpo. Tenemos un cuerpo neutro y acercamos un objeto cargado, no los ponemos en contacto, solamente los acercamos. Debido a la fuerza eléctrica entre los electrones de uno y de otro cuerpo, los electrones libres en el conductor se van a desplazar alejándose lo más posible del cuerpo cargado. Y de esa forma, lo que hacemos es obtener un cuerpo cargado positivamente en esta región y negativamente en esta región. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría con un dieléctrico? Esto, como nos muestran acá, o sea, la posición es básicamente esta en nuestro esquema. Tenemos el objeto en equilibrio, acercamos un objeto cargado negativamente, los electrones se alejan lo más posible de ese objeto. Para dejar permanentemente cargado este cuerpo, lo que hacemos es conectarlo a tierra. La tierra para nosotros es un elemento cargado positivamente de forma de que puede recibir todos los electrones de cualquier otro cuerpo cargado. Por lo tanto, el exceso de electrones, en comparación a esa inducción, ya van a ver a qué me refiero con eso, ese exceso de electrones se va a la Tierra. Si se va a la Tierra, van a quedar más protones solos que electrones unidos a algunos protones. Alejamos nuestra varilla cargada y hemos conseguido que nuestro cuerpo esté cargado positivamente. Aún va a tener electrones dentro. No es que todos los electrones se vayan a la Tierra o se descarguen. Van a quedar algunos de ellos. Pero la diferencia entre cargas positivas y cargas negativas nos va a dar un balance positivo y por lo tanto este objeto está cargado positivamente. Si nosotros no hacíamos este paso, si nosotros acercamos el objeto de hule a nuestro conductor y luego lo alejamos, nos olvidamos de este paso y nos pasamos directo aquí, el último estado de nuestro objeto es exactamente igual al primero, porque no ha habido movimiento de cargas. O sea, movimiento ha habido, pero no ha habido descarga de cargas. No me gusta mucho la forma, pero así es, ¿verdad? O sea, no se han movido, desplazado, salido del objeto que estamos analizando. Dentro de este objeto, las cargas siguen restringidas. Y por lo tanto, si nosotros solamente acercamos el hule y luego lo alejamos, nuestro objeto queda exactamente igual. Se vuelve a reordenar. Para que este objeto esté cargado, necesitamos hacer este pequeño paso. ¿Ok? Bien. Entonces, existen tres formas de cargar un cuerpo. La inducción es una de las más interesantes de esas formas. De hecho, vamos a ver todo un capítulo sobre la inducción, porque además la inducción es uno de los fenómenos más tardíos, digamos, en el desarrollo de la teoría electromagnética y que justamente es una consecuencia de haber reconocido que tanto la electricidad como el magnetismo son parte del mismo fenómeno. La anterior clase les dije, sí, en la antigüedad, la electricidad, los fenómenos eléctricos como la electrostática, o sea, la electricidad estática, esta que nosotros experimentamos, eran conocidos. No los podían explicar, no sabían ni siquiera a dónde apuntar para poder explicar la existencia de este fenómeno. Y por otro lado tenían el magnetismo, que también era fácil de reconocer porque existen objetos naturalmente magnéticos, ¿no? Entonces,
en alguna región, en una región exactamente, Magnesia, si no me equivoco, en Grecia, habían muchas rocas imantadas. Y gracias a eso era conocido el fenómeno. Pero desde la antigüedad hasta 1800 y pico, se creía que eran dos fenómenos totalmente independientes y separados. Justamente la inducción es uno de los fenómenos que nos ayudó a determinar que tanto la electricidad como el magnetismo son parte del mismo fenómeno natural. ¿Okay? Bien, entonces experimentalmente esta es la forma de cargar un objeto. Bueno, aquí podemos ver más detenidamente exactamente los mismos, el mismo esquema, pero me parecía un poquito más aburrido. Ahora, esto ocurre en un conductor. ¿Qué pasaría en un dieléctrico? Este es el típico proceso en un conductor. Los electrones son libres, por lo tanto se mueven dentro del cuerpo. ¿Qué ocurre con un dieléctrico? Los electrones no se mueven de una región a otra. Aquí sí, de esta región se han trasladado a esta otra región opuesta, ¿no? Pasan de esta región a esta región. ¿Qué pasaría en un dieléctrico? ¿Qué sentiría un dieléctrico si nosotros acercamos un objeto cargado a él? ¿Y podemos cargarlos por inducción como esto o no? ¿Qué opina? Sentirían esa misma repulsión, pero no habría esa descarga en caso de que estuvieras conectado a tierra, porque se les sería más difícil moverse en la superficie. Perfecto. ¿Y qué es lo que pasaría con los electrones? ¿Sentirían la misma fuerza? Sí. ¿Pero qué pasaría? ¿Dónde estaba mi gráfico? Acá. Aquí. ¿Se quedaría así? ¿O qué pasaría con el dieléctrico? Tendrían un desplazamiento mínimo, ¿no, Inge? Sí. Eso significa que no se pueden separar del núcleo. O sea, recuerden, aquí, si ustedes se fijan, en esta gráfica se nota exactamente cuál es la posición. Aquí tenemos un más suelto, pero aquí tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, digamos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo, negativo, ¿no? Ok, entonces cada positivo está muy cerca del negativo. Eso es básicamente porque son parte de los átomos, ¿no? En el caso de un dieléctrico, si nosotros acercamos un objeto cargado, los electrones no se pueden desplazar. Pero, o sea, no se pueden desplazar de una región a otra. Sí se pueden desplazar, pero no de una región a otra. Eso significa que los electrones que están acoplados a este núcleo se moverían en esta región. No sé si se nota. A ver, voy a tratar de... Aquí. Pondremos con azul. El electrón vendría acá. Tratan de alejarse lo más posible de este objeto cargado negativamente. Entonces, este electrón también vendría acá. El electrón correspondiente a este núcleo vendría acá. Y este electrón vendría acá. Aquí tendríamos un negativo, obviamente no fuera del objeto, ¿no? Los estoy poniendo así solamente para que se noten. Entonces, cada uno de estos es un átomo. En ese átomo, las cargas negativas se ordenarían lo más alejadas posible del objeto cargado negativamente, pero dentro de la región del átomo.
porque no se pueden separar de ella. Entonces tendríamos acá estos átomos, aquí tendríamos este átomo, ¿sí? Todos estos son átomos, pero fíjense que están ordenados. Todos se reordenan. Todos se reordenan de forma de que los electrones estén lo más alejados posible. Y entonces también tenemos el mismo fenómeno. Vamos a tener acá una carga positiva y aquí vamos a tener una cierta carga negativa. No ha habido realmente un movimiento de electrones, pero sí tenemos un fenómeno también debido a la cercanía de un elemento cargado. ¿Okay? Entonces, a pesar de que en un dieléctrico los electrones no se puedan separar del núcleo, estos se van a reordenar de forma de que todos estos electrones que antes estaban en direcciones aleatorias, unos tenían los electrones aquí arriba, entonces tenían esta dirección, o hacia abajo, o hacia este lado, todos se ordenen en el mismo sentido, de forma de que toda esta cara sea positiva y toda esta cara sea negativa. Y entonces sí ocurre un fenómeno también. No es que acercamos el cuerpo cargado y debido a que es un dieléctrico no pasa nada. Es como si no existiera. No, eso no ocurre, porque la fuerza eléctrica se siente cuando tenemos cuerpos con carga. Y si existen objetos con carga, entonces esos objetos van a sentir una fuerza eléctrica y van a tener que comportarse de cierta forma. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que tenemos que ver. Aquí está justamente lo que les decía, ¿no? En este caso, el objeto cargado, en este ejemplo, está cargado positivamente. Si está cargado positivamente, los electrones se van a acercar hacia esa carga positiva y todos se van a alinear en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, no se van a separar, pero sí van a tener van a sentir esa fuerza y se van a comportar como objetos cargados también. ¿Okay? Hay un reordenamiento. El momento en que nosotros alejamos el objeto cargado, nuevamente los átomos se reordenan aleatoriamente como antes, ¿no? A menos de que, bueno, cumplan ciertas condiciones. Ya. Ok. Pregunta rápida. Tres objetos se acercan mutuamente. Cuando los objetos A y B se acercan, se atraen. Cuando los objetos B y C se acercan, se repelen. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Los objetos A y C tienen cargas del mismo signo. Los objetos A y C tienen cargas de signo contrario. Los tres objetos tienen cargas del mismo signo. Uno de los objetos no tiene carga y se deben realizar experimentos adicionales. Es el caso opuesto al que teníamos hace rato, así que como ya sé cómo son las respuestas, voy a preguntar aleatoriamente. Annelies, respóndeme. En este caso, ¿cuál sería tu respuesta, la respuesta que tú elegirías? Annelies. Aquí sí. Ok. Okay. Perfecto. Dime, Annelies. ¿Qué respuesta escoges? La respuesta B. Los objetos Ok. A y C tienen cargas. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguien está en contra de esa respuesta? ¿No está de acuerdo con la respuesta de Annelies? ¿Todos están de acuerdo con la respuesta de Annelies? Y que la D también podría ser. La D, no tienen carga. Eso es un poco difícil porque nos dicen que los objetos se acercan o se repelen. Y eso solo ocurre si hay carga. Pero Inge dice uno de los objetos no tiene carga. Uno de los objetos no tiene carga, nuevamente.
o se acercan o se repelen. Si uno de ellos no tendría carga, entonces no sentiría o atracción o repulsión. O sea, digamos, si B no tendría carga, ¿qué pasaría entre A y B? A ver, si B no tendría carga, no va a sentir nada, así que no se van a atraer, no se acercan, se queda quieto en su lugar. Si B no tiene carga y C sí tiene carga, C se va a quedar quieta porque tampoco va a sentir nada. O sea, no van a ver nada, o sea, no van a sentir ni atracción ni repulsión. Se van a quedar los tres objetos quietitos. ¿Ok? Entonces, no funcionaría. Pero sí me gusta el hecho de que me digan sus ideas, porque eso es la idea, ¿no? O sea, no estoy con, esto es una tómbola y quiero las respuestas correctas. Esa no es la idea, no estamos en colegio, estamos en la universidad, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es aprender de las ideas que tenemos. Así que quiero escuchar todas las ideas, sea cual sea, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces no es posible. Todos los tres objetos tienen que tener carga. Para mí lo más fácil es ver esto, ¿no? O sea, si estos dos se atraen, entonces esto que sea positivo y este sea negativo. Si estos dos se repelen y este era negativo, entonces este también es negativo. Conclusión, A es positivo y C tiene que ser negativo. Por lo tanto, tienen signos contrarios. Ok, perfecto. De nuevo, o sea, no crean que porque, o sea, de nuevo, no estoy buscando la respuesta correcta. De hecho, estoy buscando las respuestas incorrectas, porque de eso es de donde vamos a aprender. ¿Sí? Si todo sería perfecto, no tendrían que estar aquí, ¿no? Bien, empecemos con la ley de Coulomb. Hasta ahora hemos visto que lo que hizo Franklin era básicamente ver cómo se comportaban las cargas. Aquí tengo una pequeña simulación más que quería que vean. Esta es interesante, es una simulación de la UNAM, pueden buscarla, está en objetosunam.mx. Voy a darles el link para que ustedes se diviertan con esto. Por lo menos a mí me divierte hacer estas cosas. Bien. En esta simulación tenemos varios objetos. Tenemos un chaleco de lanita. Tenemos, si quieren ver los materiales, aquí abajo dicen los materiales, ¿no? Tenemos un chaleco de lana, tenemos esferas de poliestireno, o sea, plastofono, tenemos una regla de plástico y pedacitos de papel. Esos son nuestros materiales. O sea, esto lo pueden hacer en casa. Eso significa, ¿no? Nuestras dos bolitas de plastofono, el chaleco de lana, la regla de plástico y aquí tenemos pedacitos de papel. Y nos dicen qué hacer. Nos dicen, frota la esfera azul con el chaleco. Ok, entonces la frotamos. Fíjense que ocurre exactamente lo mismo que con Travolta, ¿no? Pero lo que nos muestra acá es la diferencia de cargas. Entonces estamos viendo el exceso de cargas, digamos. La transferencia de cargas a la esferita, negativas, y el exceso en el chaleco, que son positivos. Y debido a que tenemos una carga positiva acá y una carga negativa aquí, lo que tenemos es una atracción, es una fuerza de atracción. ¿Nunca les ha ocurrido eso? De que, por ejemplo, están con una chompa y se frotan contra alguna cosa de plastoformo sin querer, y el plastoformo se les queda pegado y tratan de quitárselo y se sigue pegando a la chompa. Si no lo han experimentado nunca, consíganse algo de plastoformo porque es molesto, la verdad. ¿Okay? Entonces, eso es debido a esto. Sin querer, nosotros hemos cargado el plastoformo negativamente
y existe una fuerza de atracción entre nosotros y el plastoformo se va a quedar pegada a la chompa. Así de simple. Nos dice, frota la esfera amarilla con el chaleco. Entonces vamos a hacer lo mismo. La frotamos, obviamente también se carga y nos dicen acércala a la esfera azul. Si nosotros la acercamos, vamos a ver la fuerza repulsiva, ¿no? Ok. La tercera cosa que nos dicen es que frotemos nuestra reglita con el chaleco y nuevamente tenemos una carga negativa. Acercamos a los pedacitos de papel, lo que les decía es lo mismo que con el peine, y los pedacitos se les va a quedar pegados, exactamente por el mismo fenómeno. Podemos ignorar el chaleco y lo que tenemos es solamente la reacción entre las dos esferas cargadas. La ubicación en el espacio de las esferas depende de cuán cargadas están ellas. Esto es básicamente el tipo de fenómenos que se veía qué sé yo, al principio de la civilización humana, ¿no? Sabemos que eso ocurre. Obviamente no teníamos un plastófono, pero sabemos que ese tipo de cosas ocurren. Pero la cuestión es, ¿y cómo podemos medirlas? No les dije a ustedes, ¿verdad? Pero Lord Kelvin, que fue uno de los experimentales más importantes de la historia, por eso le han dado el nombre de Kelvin a la unidad de temperatura, ¿no? Bueno, Lord Kelvin dijo una cosa, más o menos, no es literal. Si nosotros hablamos de algo y no podemos asignarle a ese tema, a ese objeto, un valor numérico, si no podemos medirlo y no podemos asignarle un valor numérico, el conocimiento que tenemos de eso es incompleto y es insatisfactorio. Y esto nos lo demuestra. Aquí tenemos, sí, dos objetos cargados eléctricamente. Sabemos, debido a su comportamiento, que esos objetos están cargados de la misma forma, o sea, de la misma forma en el sentido que tienen el mismo tipo de cargas, ambas negativas o ambas positivas, porque se repelen. Pero nuevamente, la posición en el espacio de estos objetos tiene que poder ser medida o tiene que poder ser predicha. Para eso nosotros necesitamos expresar matemáticamente esta fuerza. Y la persona que logró expresar matemáticamente la fuerza eléctrica fue Charles Coulomb. ¿Okay? Bien, entonces, él utilizó un equipo como este. Por si acaso, el desarrollo teórico de Charles, no fue teórico, fue experimental. El desarrollo de Charles Coulomb fue posterior al de Newton. ¿Okay? Entonces, tengan eso en mente. Él utilizó este tipo de equipo. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo un cuerpo, una varilla, un cuerpo más pequeño, y acá tengo otro que está fijo en una posición. En este lugar, yo tengo una escala, una pequeña regla, ¿sí? Curvada a lo largo de este recipiente. Esta varilla con los dos objetos está sostenida por este sistema. Nos dice que aquí tiene la cabeza de suspensión, el cabezal de suspensión. Y esta es una fibra. En este momento se utiliza fibras de carbono muy delgadas para repetir este experimento. Este es un experimento típico de Física 3. Este tipo de equipo se llama balanza de torsión. ¿Y cuál es la idea? Si nosotros cargamos este objeto verde negativamente, digamos, y el objeto rojo positivamente, entre esos dos objetos va a existir una fuerza de atracción.
Debido a esa fuerza de atracción, esta varilla va a rotar. Va a rotar alrededor de este eje. El que va a torcerse un poco, por eso es lo de torsión, es esta fibra. Pero esa es una fibra rígida. ¿Ok? Esa es una fibra rígida. Un alambre muy delgado y muy rígido, que no sea muy fácil de deformar. Esto va a rotar y esto se va a torcerse un poquito, no puede deformarse realmente. Esa es la idea. Pero de que va a girar un poco. Ese ángulo de giro puede ser medido en esta escala. Y ese es el objetivo de este aparato. Si nosotros cargamos este objeto negativamente, y el otro también está cargado negativamente, va a aparecer una fuerza de repulsión. Y por lo tanto, este objeto va a girar, pero en el otro sentido. Nuevamente va a haber un ángulo de torsión. Y ese ángulo se mide en esta escala. Esta es una balanza de torsión, una muy similar, o sea, con el mismo principio. Fue utilizado por Cavendish para determinar el valor de la constante gravitacional universal. Espero que recuerden eso. ¿Ok? Bien, entonces, a partir de esto, Charles Coulomb pudo medir el efecto de los fenómenos eléctricos, el efecto de la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados. Ok. Cuando hizo su experimento, encontró algo muy interesante. ¿Ok? Encontró que la fuerza eléctrica entre esos dos cuerpos cargados es proporcional al inverso del cuadrado de su distancia de separación. Aquí está. La fuerza eléctrica, entonces, es proporcional a la distancia entre los objetos al cuadrado. Y espero que eso les recuerde algo. ¿Les recuerda algo de mecánica? Esa conclusión. Antes de que me olvide, y básicamente para eso era que les di el link. Acá arriba, en esta animación, tienen algunas otras secciones. Si ustedes entran en una de ellas, tienen una sola pregunta, fácil, ¿de acuerdo? Entonces van a tener 3 pequeñas preguntas y unas conclusiones. Eso es lo que me gustaría que ustedes revisen, ¿de acuerdo? Entonces, entren a la simulación. Acá tenemos la línea de tiempo de algunas de los descubrimientos en la electricidad. Bueno, pueden ver que Benjamin Franklin hizo sus experimentos a mediados del siglo XVI y Coulomb lo hizo más o menos 20 años después, ¿no? 20, 25 años después de eso. Ok, entran y van a encontrarse con esto. Ok, entonces vean un poco esto, son 2 minutos o algo así. Y además de que es más divertido, ¿no? Bien, entonces estábamos en esta expresión. ¿Les recuerda algo esa expresión? La fuerza es proporcional a R a la menos 2 o 1 sobre R al cuadrado. ¿Trae algo a su mente? La distancia entre cuerpos en gravitación. Ok. Montserrat, ya te andaba extrañando. Ok. Sí, gravitación universal. ¿Cómo es la fuerza gravitacional según la ley de Newton, Keila?
¿Nada? Danilo. O Junior. Junior creo que es la forma de llamarte, ¿no? Sí, Ajá, sí. Ok, Junior. ¿Te acuerdas cómo es la ley de gravitación universal de Newton? es el cociente, o sea, arriba del producto de las dos masas puntuales sobre R cuadrado. Ya, multiplicados Y por... todo eso, la constante, eh, ¿cómo se dice? Ajá, la constante fundamental de gravitación. Eso. Exacto. Ok, entonces, Coulomb llegó a una conclusión muy similar a la que llegó Newton. Solamente que Newton trabajó con masas y netamente de forma teórica. Ambos encontraron expresiones muy similares. La ley de gravitación universal es esta, donde G es la constante universal de gravitación y está dada por este valor. Ese valor fue determinado mediante una balanza de torsión por Cavendish. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es para que se den cuenta de que no estaba hablando nomás porque sí. ¿De acuerdo? Bien. Veamos bien esta expresión. La fuerza es proporcional o inversamente proporcional a R al cuadrado, donde R es la distancia entre los centros de las masas. Esa proporcionalidad depende de esta constante y de la multiplicación de las masas. La fuerza gravitacional depende de las masas de los cuerpos. Si dos cuerpos tienen masa, van a sentir fuerza gravitacional entre ellos. No va a haber otra opción. Si dos cuerpos tienen masa, sienten fuerza gravitacional entre ellos si es que están por lo menos dentro de la región del campo gravitacional. Eso significa que Coulomb llegó a una conclusión muy similar. El comportamiento de la fuerza era igual. Ahora, ese comportamiento es interesante. Vamos a hablar un poquito del comportamiento. Esta es una pequeña animación también. Tenemos dos masas. La masa 1 tiene 50 kilogramos. La masa 2 también tiene 50 kilogramos. Y tenemos una distancia de 100 metros entre ellas. Haciendo los reemplazos en la forma de la expresión de la fuerza gravitacional obtenemos esta fuerza. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros disminuimos el radio? ¿Cómo cambia la fuerza? Fíjense en este valor, ¿no? Con 100 metros teníamos este valor. Con 80 metros tenemos ese valor. ¿La fuerza ha aumentado o ha disminuido? Vámonos a 60 metros. ¿La fuerza está aumentando o está disminuyendo? Aumenta, Inge. Exacto. Eso es obvio, ¿no? Porque es inversamente proporcional. Si la distancia disminuye, la fuerza tiene que aumentar, pero tiene que aumentar y disminuir en función del cuadrado de la distancia, no solo de la distancia. Eso significa que si yo, vamos a irnos a 10 metros, digamos, a 20, porque están, ya. A 20 metros, esta es nuestra fuerza. ¿Sí? 4.17 por 10 a la menos 10. Si yo aumento a 30 metros, la fuerza disminuye, está en el mismo orden. Si yo aumento 40, sigue disminuyendo en el mismo orden, pero si ustedes se fijan, está disminuyendo muy rápidamente. ¿Sí? Entonces disminuye, pero ya pasa de orden, o sea, el orden es menor. Y por lo tanto, nuestra fuerza va disminuyendo, pero no de forma, iba a decir lineal, pero no es correcta la expresión. Disminuye más rápido de cómo disminuiría solamente con R a la 1.
¿no? O sea, la forma en la que disminuye la fuerza es muy rápida, porque es R al cuadrado. Eso significa que la fuerza que sienta un cuerpo debido a otro cuerpo, si hablamos de fuerza gravitacional, a una cierta distancia y luego la cambiamos, esa fuerza va a disminuir muy rápidamente si la alejamos del primer cuerpo, ¿no? Si alejamos el segundo objeto del primer cuerpo, esa fuerza disminuye muy rápidamente. Eso también se puede ver, a ver, no, creo que no he abierto la otra aplicación, pero no importa. Ok, no es necesaria. Aquí con el número hemos visto que la disminución en la fuerza es muy rápida. Por eso les decía que cuando nosotros hablamos de átomos, debido a que la fuerza de Coulomb se comporta de una forma muy parecida a la de Newton, la fuerza va a disminuir rápidamente mientras más nos alejemos del núcleo del átomo. Y por eso los electrones en las capas externas sienten una fuerza mucho más pequeña que los otros electrones que están más cerca. Y por eso se los puede considerar electrones libres. ¿Ok? Bien. Ahora sí, vámonos a trabajar con la fuerza de Coulomb como tal. Bueno, entonces, recuerden, esta es una fuerza eléctrica y básicamente lo que vamos a ver son las conclusiones que obtuvo Coulomb al analizarla. ¿Ok? Bien, entonces, uno, bueno, la primera no me parece interesante. Esta, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la separación de las partículas y se presenta directamente a lo largo de la línea que las une. Eso es algo importante. La fuerza entre las dos partículas cargadas va a presentarse a lo largo de la línea que las une. Otra de las conclusiones que obtuvo Coulomb es esta. La fuerza es proporcional al producto de las cargas. Así como la fuerza gravitacional era proporcional al producto de las masas, Coulomb encontró que la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas. Y 3. Esa fuerza es atractiva si las cargas son de signos opuestos y repulsiva si es que tienen el mismo signo. Con esas conclusiones, Coulomb pudo escribir la forma matemática de la fuerza eléctrica. Una de las cosas interesantes de la fuerza eléctrica es que es una fuerza conservativa. ¿Qué recuerdan ustedes de las fuerzas conservativas? A ver, díganme, ¿qué recuerdan de fuerzas conservativas en mecánica, que es donde las han visto? O si quieren, cambio la pregunta, porque aquí están las respuestas de lo que yo he preguntado. ¿Qué fuerzas conservativas han visto ustedes? Han estudiado dos. ¿Cuáles? A ver, veamos, Dani. ¿Qué es una fuerza conservativa? ¿Cuándo puedes afirmar que una fuerza es conservativa? Cuando el sistema conserva su energía o cuando puede perder también. No. No. Es una consecuencia, digamos, de ello, pero no. Diego. Yo dije, perdón. Sí, tú. Okay. Creo que eres el único Diego. Okay. Creo que sí, creo. ¿Le digo en general el concepto o le digo cuáles son las fuerzas? Dame el concepto. Vale. Bueno, si una fuerza conservativa sería
sería que haya que conservar su trabajo en todo caso. ¿Qué significa conservar el trabajo? Que conservaría su... ¿Cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo decirlo? Que el... Bueno, voy a explicar la manera de energías, que la energía que provoca la fuerza se mantiene en todo el proceso que se efectúa sobre un objeto o partícula. ¿Estará bien dicho, Inge? O menos, creo. No mucho. Dame un ejemplo. Bueno, un ejemplo de una fuerza conservativa será la fuerza gravitatoria. Perfecto. Bien, vamos a basarnos en lo que acaba de decir Diego. Edson, ¿qué es para ti una fuerza conservativa? Edson. Sí, Inge, acá estoy. Hola. Okay. Eso que el trabajo realizado sobre un cuerpo se conserva, que solamente depende del punto inicial y lo que el trabajo que transcurre va a ser el mismo. Algo así. Ya. Para ustedes, que el trabajo se conserva, básicamente, yo me imagino, lo que quieran decir es que el valor que tiene el trabajo, al calcular el trabajo para una cierta situación, ese valor numérico es exactamente el mismo en cualquier situación, me imagino, porque tanto Edson como Diego han dicho más o menos lo mismo. ¿Qué significa eso? El trabajo realizado por una fuerza conservativa solamente depende de las posiciones iniciales y finales del proceso. O sea, no importa cuál es el camino que yo recorra para obtener ese trabajo. El ejemplo típico para una fuerza conservativa como el peso, le pedí por ejemplo a Diego que me diera el ejemplo, justamente para que todos los demás se ubiquen en la situación. Si yo tengo una caja y la quiero subir a una mesa, una caja que está a 2 metros de una mesa en el piso y quiero subirla a la mesa, tengo varias opciones. Una de las opciones es empujar la caja hasta el borde de la mesa y subirla a la mesa. Otra de las opciones es levantar la caja y llevarla alzada los 2 metros y ponerla sobre la mesa. Y puedo tener muchas otras opciones. La tercera opción es recorrer los 2 metros mientras voy levantando la caja, ¿no? Entonces, tengo varias opciones para realizar un trabajo. Para obtener el mismo resultado. El resultado es que la caja llegue a la mesa, ¿no? Puedo tener varias trayectorias. Una fuerza conservativa es una fuerza cuyo trabajo, o sea, el trabajo realizado en contra de esa fuerza para obtener este resultado, no dependa de la trayectoria. ¿Ok? No dependa de la trayectoria. Esa es una fuerza conservativa. ¿Qué es lo gracioso, Diego? Ups, ¿verdad? Esa es una fuerza conservativa. Ahora, el peso es una fuerza conservativa. ¿Qué otra fuerza conservativa han estudiado? Les he dicho, han estudiado 2. ¿Cuál es la otra? ¿Qué otra fuerza cuyo trabajo sea o solo dependa de la posición inicial y final del proceso, no del camino? ¿Podría ser la fuerza elástica? ¿Podría ser? Sí. La otra fuerza que han estudiado y que también es conservativa es la fuerza elástica. Porque ustedes pueden calcular el trabajo simplemente por la variación de la energía potencial elástica
de un resorte, ¿no? En ambos casos se cumple la relación esta, ¿cómo es el teorema? Trabajo, energía potencial, tanto en el peso como en los resortes. Ok, bien, pues la fuerza eléctrica también es una fuerza conservativa. Así que ahora conocen tres. La fuerza eléctrica solamente depende del trabajo generado por una fuerza eléctrica, solo depende de la posición inicial y la posición final del proceso. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar de unas cuantas restricciones, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar por ahora, por lo menos, con cargas puntuales. Cuando nosotros hagamos uso de esta expresión, carga puntual, hablamos de que toda la carga que esté en un cuerpo se pueda ubicar en un punto, ¿no? Exactamente como la masa puntual, ¿no? Tiene exactamente el mismo comportamiento en la fuerza eléctrica. Ok. Entonces nos dice que puede ser una de las cosas es que nuestras partículas pueden ser consideradas de tamaño despreciable, que es obvio si es que estamos hablando de electrones, son demasiado pequeños. Y estos objetos van a tener toda la carga en un solo punto, que sería el punto de ubicación de la carga. Sin embargo, nuevamente, podemos considerar que un objeto cargado es una carga puntual si es que acumulamos toda esa carga en un punto, si no es necesario que la distribuyamos en el cuerpo, porque existen problemas en los que sí es necesario ver la forma del cuerpo, ¿no? Si es que la carga está distribuida en una esfera, si está distribuida en un disco, en una placa, en un aro, ¿no? Entonces, o en una varilla. Entonces, hay casos en los que eso sí va a ser necesario. Sin embargo, si nosotros hablamos de cargas puntuales, la ley de Coulomb está expresada de esta forma. Y existen dos formas de enfocar la fuerza según la ley de Coulomb. La fuerza es una cantidad vectorial, eso es algo que no podemos olvidar. Así que existen dos formas de trabajar con ellas. Hacer un análisis con los módulos de las fuerzas eléctricas, un análisis en el que nosotros vamos a asignar el signo a la fuerza, que es la forma en la que está escrita aquí, la fuerza, o de forma vectorial, estrictamente hablando de forma vectorial como tal. Así que por ahora vamos a ver, yo creo que ya vamos a terminar la clase. En la siguiente clase, el viernes, vamos a hacer un par de ejercicios usando la fuerza eléctrica como módulo y vamos a introducir la forma matemática de la fuerza como vector y cómo usarla en la resolución de problemas. Pero por ahora nos vamos a quedar con esta expresión. Entonces, el módulo de la fuerza eléctrica, según la ley de Coulomb, está dada por esta expresión. Es análoga a la fuerza gravitacional newtoniana. Es el producto del valor absoluto de las cargas por una constante que llamamos constante eléctrica y dividida entre la distancia entre los objetos al cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces, la forma matemática no es rara, ya la conocen, así que no necesitan un formulario para tenerla, ¿no? Ya la conocen. La constante eléctrica, así es como yo la llamo. Normalmente se la llama así, por lo menos en nuestro medio, ¿de acuerdo? Es la constante eléctrica, pero su nombre correcto es constante de Coulomb. Como todas las constantes, tiene un valor definido. La constante eléctrica es 8.99875 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado por coulomb cuadrado. O sea, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Esas son las unidades de esta constante en el sistema internacional. ¿Ok?
Esa constante la podemos escribir de esta forma. Entonces, yo puedo escribir la ley de Coulomb como estaba en la anterior diapositiva o escribirla como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Es equivalente. Ya vamos a ver que en algunos casos, especialmente ahora que estamos empezando, esto es cómodo, pero más adelante vamos a usar esta expresión. No se olviden de esto. La constante eléctrica es igual a esta expresión, donde epsilon 0 es la permitividad del vacío. ¿Ok? Bien, entonces, este valor, que es muy cercano para el aire, está dado por esta cantidad, 8.85. Aquí sí no vamos a redondearlo a 9, ¿no? Aquí lo redondeamos a 9, acá no. 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado por Newton metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, anoten estas cantidades, las van a necesitar a lo largo de los ejercicios. Por lo menos en esta materia, y me imagino que en algunas específicas técnicas van a necesitar estos dos valores, no los pueden olvidar. Ok, otros valores que también son constantes y vamos a utilizarlos. Nuevamente, la carga fundamental está expresada por E. Cuando ustedes vean una E, eso es igual a la carga fundamental. No es Q sub E, es E. Y es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Si es que hablamos de protones, la única diferencia es en el signo. ¿Ok? Bien. Hace un rato les dije, el coulomb es una unidad muy grande. Aquí nos muestran por qué. Un coulomb equivale aproximadamente a la carga de 6.24 por 10 a la 18 electrones o protones. Entonces el coulomb es una típica unidad muy grande. Hace un rato también les dije, es muy común que utilicemos micro, nanos y picos coulombs, ¿no? Bien, bueno, si nosotros comparamos este número de electrones en términos de volumen, debido a que estamos hablando de partículas fundamentales, ese número sí es pequeño, si es que lo comparamos con el número de electrones libres en 1 centímetro cúbico de cobre, que está más o menos, tiene un orden de 10 a la 23, ¿no? Entonces, un coulomb sería la carga de un número de 10 a la 18 electrones o partículas fundamentales, si quieren, a comparación de los 10 a la 23. ¿Alguien sabe de dónde sale este 10 a la 23? ¿O ustedes creen que alguien se ha dedicado a contar cuántos electrones libres hay en 1 centímetro cúbico de cobre? ¿De dónde creen que sale este orden? Del número de Avogadro. ¿Mm? Recuerden un poquito lo que han visto en química de colegio. Ok, entonces, las cargas típicas nuevamente están alrededor de los microcoulombs, ¿no? Dependiendo de lo que estemos analizando, van a tener valores como micro, mili, nano. Bien, entonces, las partículas que vamos a analizar. Bueno, aquí tenemos las tres, pero ahorita vamos a ver por qué el neutrón no nos interesa. El electrón está simbolizado por E. La carga, ya la conocemos, es negativa. Y la masa es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Este es otro valor que también tienen que tenerlo anotado en algún lugar. El protón tiene la misma carga, pero positiva. Está simbolizada por P, pero la masa no es la misma. Si ustedes se fijan acá, la masa del protón es mucho más grande que la del electrón. Un protón es mucho más masivo que un electrón. 1.67 por 10 a la menos 27, ese es el número que normalmente se utiliza. Kilogramos. El neutrón no tiene una carga.
Y la masa del neutrón es exactamente igual a la masa del protón. Entonces, esta tabla, por favor, anótenla también. Es probable que la necesitemos para algunos ejercicios. ¿Por qué no nos interesa mucho el neutrón? Nos va a servir si es que nos piden analizar la masa, digamos, de un átomo. No de un átomo, de un núcleo, digamos, a comparación de un electrón para calcular la fuerza gravitacional entre ellos dos, por ejemplo, ¿no? Pero en términos eléctricos, los neutrones no nos interesan porque esta es nuestra ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb depende de las cargas de los cuerpos. O sea, cuando aparece una fuerza eléctrica, cuando tenemos dos cargas, dos cuerpos cargados. Si uno de los cuerpos no está cargado, entonces no va a sentir una fuerza eléctrica. Como hace un rato les dije, ¿no? Si dos cuerpos tienen masa, sin dudar va a existir una fuerza gravitacional entre ellos, porque la fuerza gravitacional depende de la masa de ambos cuerpos. Si uno de los cuerpos no tiene masa, entonces no va a sentir una fuerza gravitacional. Una condición para que exista una fuerza gravitacional es que los cuerpos tengan masa. Quizás ahorita eso no les parezca muy interesante. Ay, pero todos los cuerpos tienen masa. No, no todos tienen masa. No todos los elementos, no todas las partículas tienen masa. Entonces, podrían existir casos en los que no existan partículas que no vayan a sentir fuerza gravitacional. En la fuerza eléctrica ocurre exactamente lo mismo. La fuerza eléctrica no se siente entre un cuerpo cargado y uno que no está cargado. Para que exista fuerza eléctrica tienen que existir dos cuerpos con carga. Y por lo tanto los neutrones no sienten fuerza eléctrica porque no tienen carga. Por eso no nos interesa mucho eso, pero sí puede ser útil este dato de la masa para fines de comparación. ¿Ok? Bien. Listo. Entonces, quedamos acá. Nos vemos el viernes. Por favor, había algo que quería que pidan, les pedía, quería que hagan. Y no me acuerdo. Bueno, entonces, si tengo alguna... Si me acuerdo cuál era la asignación que les iba a dar, se las mando. Pero era una investigación muy chiquita, así que creo que no importa mucho. Ok, entonces, por favor, lean sobre la ley de Coulomb, vean los ejemplos dados en el libro de resolución de problemas de la ley de Coulomb, porque de esa forma vamos a adelantar un poquito la materia, de forma de que podamos ver la forma matemática, ¿no? Vectorial de resolución de estos mismos problemas. Bien, entonces quedaremos acá hoy día y nos vemos el viernes. Hasta luego, Inge. Chao, chao, nos vemos, Lindsay. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao.